Seguimos con la parte 2 de este estudio tan importante para la Iglesia acerca del matrimonio, la doctrina original del matrimonio, y vamos a iniciar nuestro tercer tópico. El primer tópico, vamos a recordar simplemente para unir con el video anterior, habíamos hablado al principio de la doctrina original del matrimonio, hablamos de su institución, Génesis 1:28, hablamos de su perversión en Génesis capítulo 4, versículo 19, y ahora entraremos a su restauración. Vimos antes que su institución había sido monogámica, es decir, mono significa uno, y gámico o gamo significa compañero, ¿sí? Un solo compañero. Había sido monogámica porque Dios había hecho a Adán una sola compañera. Y de hecho, matemáticamente y espiritualmente, Eva tendría un solo compañero. Estas eran las disposiciones de Dios para que la institución matrimonial sea una bendición. Pero vimos que Lamec, a partir del capítulo 4 en adelante, pervirtió esta institución y tornó al matrimonio polígamo, a pesar de que no tornó la doctrina del matrimonio, sino que él fue el primero que introdujo la poligamia entre los paganos, entre los descendientes de Caín. Ahora, habíamos hablado cómo ese pecado llegó a tener tanto cuerpo, a tomar tanta fuerza dentro del pueblo de Dios. Y vimos que Abraham, Jacob, David, Salomón y otros practicaron la poligamia dentro del pueblo de Dios. Pero hoy, en realidad en este momento, vamos a hablar acerca de cómo hoy en día el poder del Evangelio tiene como objetivo principal, entre otros, el restaurar las instituciones edénicas y, entre ellas, el matrimonio monógamo o monogámico. Volver a restaurar esta institución es deber de todo cristiano. Vamos a hablar un poco de eso con base en la Biblia y en el espíritu de profecía. Nuestro tema está basado en Mateo capítulo 5, versículo 12. Vamos a tomar nuestras Biblias, Mateo capítulo 5, versículo 12, y vamos a ver allí que esta es la primera mención que se hace del matrimonio en el Nuevo Testamento, porque hasta ahora, tanto la institución como la perversión la hemos visto en el Antiguo Testamento, pero la restauración ya la empezamos a ver en el Nuevo Testamento, a partir de las menciones que Cristo realiza con respecto a este introvertido tema, o controvertido tema más bien. 5:32 dice así: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí nosotros tenemos un dato sumamente importante al cual tenemos que darle mucha importancia, y valga la redundancia, y también debemos prestar mucha atención a este énfasis que hace el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, verso 39. El evangelista recaudó y tomó del Señor esta maravillosa expresión. ¿Cómo empieza este versículo 32? Dice, pero yo. Vean bien, si nosotros vamos al versículo anterior, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 31, el verso anterior del que leímos, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. También fue dicho. Ahora Jesús, ¿qué dice? Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de divorcio, de fornicación, hace que ella adultere. O el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir Jesús allí? ¿Quién es el que tiene
mayor autoridad? ¿Moisés, al que se le aplica el fue dicho? ¿O Jesús, al que él mismo se aplica yo digo? Eso no es necesario, creo que, mencionarlo. Jesús es el dueño de la autoridad. Jesús es Dios. Cuando Él dice yo digo, el Hijo de Dios dice yo os digo, está diciendo todo lo que ustedes escucharon antes no tiene más vigencia. Ni siquiera la vigencia que tuvo, pasajera, cuando ustedes no quisieron hacer la voluntad de Dios y le insistieron a Moisés para que les permitiera hacer otra cosa. Les permitiera tomar varias mujeres y dar carta de divorcio. Jesús dice, yo digo. Cuando Jesús dice, yo digo, toda autoridad anterior pierde vigencia y existencia. Miren qué importante, presten mucha atención. Yo digo, Jesús cambió, es decir, Jesús volvió al estado natural y al estado maravilloso de armonía en aspecto del matrimonio. El antiguo pacto decía, fue dicho. En el nuevo pacto se dice, yo digo. Entonces, tenemos que entender también que aquí en este versículo 32, se introduce una salvedad. Y para poder comprender la salvedad que se introduce, vean bien que nosotros habíamos leído en el verso 32, dice, en la parte final, a no ser, aquí la salvedad es a no ser, verso 32, Mateo 5, 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Tendremos que entender entonces esa expresión a no ser. A no ser es como decir, bueno, si usted repudia a su mujer y cumple con estas características, entonces tal cosa. El a no ser es una salvedad, pero tenemos que entender esa salvedad. Y es muy, muy sencillo entenderlo, solo que es lo que ha confundido a las iglesias modernas que no se basan en las Escrituras. También podemos descubrir esta misma salvedad, pero con otra expresión, por lo menos en esta traducción de la Biblia, Reina Valera, en Mateo capítulo 19 y el versículo 9 nos dice así: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Es la misma. Allá dice a no ser por causa de fornicación. Acá dice salvo por causa de fornicación. Es decir, a no ser y salvo son sinónimos. Jesús estaba diciendo que cualquier persona que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, o a no ser o salvo por causa de fornicación, y la repudia y le da carta de divorcio, entonces deja que la otra persona adultere. O sea, está poniendo a la otra persona en una situación de adulterio si es que ella va y se casa con otro. Es decir, la salvedad solamente está en la fornicación. Pero para poder entender esto, muchas iglesias han dado vía libre y han permitido que una persona, es decir, vamos a poner un ejemplo, A, es un hombre, A, está casado con B. A se divorcia de B porque B lo engañó a A. Ahora, la iglesia autoriza a casarse con C porque B lo engañó. Muy bien, ¿dónde está el problema? El problema está en la mala interpretación de la palabra fornicación, de la que habla Jesús en San Mateo capítulo 5, verso 32, y en San Mateo capítulo 19, versículo 9. En San Mateo capítulo 5, 32 dice, a no ser por causa de fornicación, yo puedo repudiar a mi mujer, si no ella se torna adúltera. Salvo por causa de fornicación, es que yo puedo
simplemente dar carta de divorcio. Muy bien. Entonces, debemos comprender bien esas salvedades. Y para comprender las salvedades, tenemos que comprender en relación a qué están esas salvedades. Y entendemos perfectamente, si leemos la Biblia, en relación a qué, o a qué se refieren esas salvedades. Dice, verso 9 del capítulo 19 de San Mateo, dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, salvo por causa de fornicación. Y allí en Mateo 5:32 dice, a no ser por causa de fornicación. Es la misma expresión, son sinónimas. Lo que está queriendo decir Jesús es que tenemos que prestar mucha atención a la palabra por causa de fornicación. Si nosotros comprendemos bien qué significa la palabra fornicación, nunca nos equivocaremos en materia de separaciones, en materia de casamiento y recasamiento, o segundo casamiento, o en segundas nupcias. Teníamos a A, estaba casado con B, A casado con B, B es infiel, entonces A decide abandonar a B y se casa con C, bajo la libertad que le otorga la iglesia, cualquier iglesia. Error craso, porque la Biblia no permite eso. ¿Qué es lo que interpreta la mayoría de los creyentes modernos acerca de estos versículos? Que como dice, cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que la otra parte cometa adulterio si se casan. ¿Qué es lo que interpretan? Interpretan que si A está casado con B, B engaña a A, y entonces le da lugar a que A se separe de B para casarse con C. La interpretación que hacen es que al engañar B a A, B está fornicando. Entonces le aplican el texto a A y le dicen, mire, A, usted queda libre para casarse con C o con quien quiera, porque B fornicó y eso le hace a usted partícipe de la salvedad, es decir, le hace a usted acreedor de la salvedad, que salvo por causa de fornicación usted puede casarse con otra persona. Y no es así, porque si nosotros comprendemos bien, cuando Jesús habla de fornicación en la Biblia es una cosa y adulterio es otra. Expliquemos entonces. A, casado con B, si B engaña a A con X persona, B engaña a A con X persona, estando casados, nunca puede haber fornicación. Porque la definición de fornicación, vamos a verla, en el diccionario, en cualquier diccionario, usted busque definición de fornicación y dice relación sexual ilícita por parte de una persona no casada. Y en el griego se escribe porneia, que significa fornicación. Es decir, que ahí en el texto de Mateo 5:32 y de Mateo 19:9, cuando nosotros vamos al original griego, vamos a encontrar la palabra porneia, fornicación, y no moxeia, que significa adulterio. Moxeia significa adulterio, por lo tanto, si B engañó a A y queremos aplicarle el principio de estos dos versículos, en realidad B tendría que engañar a A para ser fornicaria. B tendría que ser soltera.
Pero A, siendo casado, y B, siendo casada con A, si cometen alguna infidelidad, cualquiera de los dos, eso es moxeia, es decir, adulterio, y no porneia, o sea, fornicación. Vamos a aclarar un poco todo este enredo que se hace al explicar este pasaje. Muy bien, es muy sencillo. A ver si podemos hacer un resumen de esta idea. Jesús dijo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, comete adulterio. Hace que la otra persona cometa adulterio si se casa con otro. Muy bien. Dice, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, ¿en qué casos, si fornicación no es adulterio, y B nunca podría fornicar estando casada con A, porque una vez que están casados, lo único que cabe es el adulterio, porque el adulterio, como dijimos antes, habíamos hablado de que el adulterio, la definición de adulterio es una relación ilícita entre personas ya casadas. Ese es el adulterio. Pero la fornicación es una relación ilícita entre una persona no casada. Por parte de una persona no casada. Muy bien. Jesús dijo, miren, si usted, vamos a lo práctico, vamos a traerlo a nuestros días. Si usted está casado con otra persona y esa persona lo engaña, esa persona es adúltera. Si usted ya no puede sostener esa relación, hizo todo como para sostener esa relación, perdonó a la persona, pero la persona continúa en sus prácticas, entonces, como dice el apóstol Pablo, y vamos a verlo más adelante, no estamos sujetos a tal servidumbre y podemos distanciarnos. Me distancio, dejo que la otra persona siga su camino. Yo sigo siendo cristiano. Pero si la otra persona lo engañó a usted, nos estamos poniendo ese ejemplo, ¿no? Podríamos hablar de nosotros al otro, pero para no hablar de que somos engañadores. La otra persona lo engañó a usted. Y siendo casados, no puede estar ocurriendo una fornicación. Porque para que ocurra fornicación no tiene que haber casamiento de por medio. Fornicación solo ocurre entre solteros. Quiere decir esto, que si cualquier pastor o cualquier iglesia, que cuando una persona se acerca al pastor y le dice, mire, mi esposa me engañó con una tal persona, mi esposa me engañó, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué hacen los pastores modernos? Quieren basarse en la Biblia, malinterpretan el texto y dicen, mire, acá en Mateo 19:9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Quiere decir que si usted se casa con otra y la salvedad, y usted es dueño de la salvedad, es decir, su esposa fornicó, usted está libre de casarse con otra. En cambio, si su esposa no hubiera fornicado, usted no sería libre de casarse. Pero como fornicó, entonces usted es libre de casarse. Ahí está la mala interpretación. En realidad, si su mujer cometió una infidelidad, ya no es fornicación, es adulterio. Por lo tanto, si viene una persona y nos pregunta, dice, mire hermano, yo estoy casado con fulana de tal, y ella me fue infiel, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo ahora? Pues bien, la Biblia lo único que nos da lugar a hacer es que si hubiese sido por causa de fornicación, pero la fornicación no ocurre en el matrimonio, es decir, su esposa no fornicó, su esposa adulteró. ¿Y qué tengo que hacer? Pues vamos a estudiar. La Biblia dice lo que usted debería hacer. Pero yo no le puedo decir absolutamente nada más de lo que la Biblia dice. La Biblia dice que usted, si su esposa fornicó, es decir, adulteró, usted debe quedarse en el estado en que está, sin volver a casarse. Y por el poder del Evangelio sostenerse fiel y puro hasta que el Señor venga, o hasta que la muerte lo separe, como dice
la promesa del casamiento, pero no hay salvedad para una persona que cometió o que sufrió el adulterio, que cometió o que sufrió el adulterio. Solo hay salvedad para la fornicación. Y para entender eso, nosotros debemos entender que en la Biblia hace diferencia entre la palabra fornicación y adulterio. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Primero, los Corintios capítulo 6, versículo 9. Si fornicación y adulterio serían lo mismo, la Biblia no los separaría, pero no son sinónimos. Primero, los Corintios capítulo 6, versículo 9, dice así: como desconocidos, Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Estaba leyendo segunda a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 6, verso 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, y así sigue la lista. Aquí hace la diferencia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. O sea, fornicarios y adúlteros están separados en la Biblia. Es un término totalmente diferente, porque fornicario es soltero y adúltero es el casado. Por lo tanto, la Biblia, cuando dice solo por causa de fornicación, no está hablando de una persona que engañó a la otra estando casado. Está hablando de que eso tuvo que haber ocurrido antes del matrimonio. Y ahora vamos a ver ese punto. ¿Cuál es la única salvedad en que se permite la separación? La separación, el repudio, el divorcio, ¿sí?, en el caso de que la otra persona lo pida, y un recasamiento. Nos dice entonces Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vamos a leer otro pasaje que también hace distinción entre fornicación y adulterio. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, y así sigue la lista. Adulterio, fornicación. Fornicación y adulterio son dos cosas absolutamente diferentes. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Ven aquí cómo hay diferencia? A los fornicarios, es decir, a los solteros que fornican, y a los adúlteros, es decir, a los casados que cometen adulterio, que se engañan entre sí con otra persona, entonces los juzgará Dios. Aunque el adulterio también puede ocurrir, el adulterio de los ojos, o el adulterio mental, dentro del mismo matrimonio. También es un adúltero. Debe curarse de ese adulterio, porque también es pasivo de punición en el juicio. Pero ese es otro tema más profundo, que Jesús ya trató también. Y vamos a ver un texto más, dos textos más, Marcos 7:21, haciendo diferencia entre fornicación y adulterio. Marcos capítulo 7, versículo 21, y dice así: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias y todo lo demás. Vean bien, aquí Marcos está haciendo distinción entre, en el Evangelio de Marcos se hace distinción entre fornicación y adulterio. Y un último pasaje que me parece muy relevante, Oseas capítulo 4, versículo 13. Es importante este versículo porque ya va a lo práctico Oseas y dice, verso 13: sobre las cimas de los montes sacrificaron los hombres e incensaron, o sea, prendieron incienso sobre los collados, debajo de las encinas de los árboles, de los álamos o de los olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Es decir, una hija soltera adultera,
Pero una nuera ya es casada, porque es alguien que se casó con el hijo de una persona. Vuestras nueras adulterarán. Vuestras hijas fornicarán y vuestras nueras adulterarán. ¿Qué significa eso? Que la hija soltera solo puede cometer fornicación. O el soltero solo puede cometer fornicación. Y el casado, nuera, ¿sí?, o yerno, solo puede cometer adulterio. Por lo tanto, debemos hacer una separación para poder entender este asunto en la restauración de la monogamia. ¿Por qué? Porque si yo o la iglesia le autoriza a cualquier persona, a cualquier hermano de la iglesia, que su esposa lo engañó o su esposo lo engañó, y le dice, bueno, como ya te engañó, ahora la Biblia te da la salvedad de que si hubo engaño, tú estás libre para divorciarte y casarte de nuevo. No, es una mala interpretación. La única salvedad que existe para que haya divorcio y nuevo casamiento, o sea, para que haya anulación del matrimonio y nuevo casamiento, es si dentro del matrimonio se descubre la fornicación. ¿Y cómo puede ocurrir eso? Únicamente si un hombre descubre que su esposa, antes del matrimonio, perdió su estado de pureza moral, es decir, su virginidad. Y si la esposa le mintió al esposo, estando de novios, y también cuando se casaron, le mintió, y el esposo descubre luego que su esposa verdaderamente no era pura al momento de casarse, que ya había tenido un episodio antes del casamiento, o había convivido con alguna persona, o había tenido algún contacto carnal con otra persona, entonces esa persona tiene el derecho bíblico de haber descubierto que esa otra persona era fornicaria antes del matrimonio. Por eso estamos haciendo la división, que la fornicación es fuera del matrimonio y el adulterio dentro del matrimonio. Entonces descubre que su esposa legítima fornicó. ¿Cómo descubre que fornicó? Porque le mintió, no le dijo que había perdido su pureza, su inocencia antes del matrimonio. Entonces, si esa persona descubre, tiene derecho, o en el caso de Jesús en esos tiempos, tenía derecho a acercarse a las autoridades y decir, mire, yo aquí descubrí que mi compañera, me casé con ella y ella no es pura. Su pureza moral ya la perdió. Entonces yo exijo por este principio que mi matrimonio sea anulado. Y yo quiero casarme con una mujer con toda su pureza. Muy bien, las autoridades, ¿qué hacían? Analizaban el caso y si verdaderamente se corroboraba esto, entonces podían anular el matrimonio. Deuteronomio capítulo 24 puede corroborar esto. Se anulaba, ¿sí? Y entonces a partir de ese momento el hombre quedaba libre para un nuevo casamiento. Esto podría ser también aplicado hoy en día, pero en realidad hay muy pocos países donde esta ley es vigente, ¿no? A pesar de que las constituciones y las leyes matrimoniales en los diferentes países casi todas contemplan esto, pero muy pocas lo llevan a la práctica. ¿Sí? Muy difícil que una persona hoy en día, como está la sociedad moderna con respecto a la vida sensual o al entender la moralidad, ¿no? Como entiende la moralidad de una forma tan baja, es muy difícil que un joven se enoje con una joven porque no llegó pura al matrimonio. Pero eso en la iglesia sí puede ocurrir. Alguien puede decir, mira, esta señorita me engañó, no me dijo su real situación. Porque el hombre puede sorprenderse de esa situación, pensando que era una joven pura. Por lo tanto, la única salvedad que existe en el Evangelio con respecto al matrimonio
Ya la entendimos entonces, hay diferencia entre adulterio y fornicación. Por lo tanto, si alguien engañó a otra persona estando casado, no es fornicación, eso es adulterio. ¿Sí? Para que haya fornicación, entonces la persona tuvo que haber fornicado antes de casarse, y si A descubre que B, que es su esposa ahora, había fornicado antes de casarse con él, entonces A tiene el derecho bíblico de pedir a las autoridades que lo casaron a que anule el matrimonio con B, porque B no fue sincera y no le dijo que ella no era pura. Eso es lo que está queriendo decir la Biblia. Pero si A ve que B lo ha engañado, A no tiene ningún derecho bíblico, según lo que dice la Escritura, porque el engaño de B con A fue solamente adulterio, y aquí habla de fornicación y no de adulterio. A se casó con B, B lo engañó, B adulteró con otra persona, es adulterio, entonces A no tiene el derecho bíblico de casarse de repudiar a B y casarse con C. No. A no ser, repetimos, que A descubra que B haya fornicado antes de casarse con él, entonces B, como quería casarse con una persona pura, ahora le habla a las autoridades que lo casaron y pide la anulación del matrimonio con B. Las autoridades, si así querían actuar, podían anular el matrimonio de A con B y A quedaba libre, como si nunca se hubiese casado. Él se podría casar con C o con quien quiera, siempre que sea en el Señor, y él era como si nunca se hubiera casado y su primer casamiento iba a ser ahora con otra persona, porque se anulaba totalmente el matrimonio. No sé si todos comprendieron. Si todos han comprendido, entonces podemos pasar adelante a algunos textos más para concluir nuestro tema. Si usted no entendió bien, porque este es un tema bien controvertido, entonces retroceda la cinta y vuelva a mirar, es decir, vuelva para atrás un poquito el DVD y vuelva a mirar el tema, la explicación de este tema, vuelva a estudiar, vuelva a analizar, compare los textos de los que hablamos, analice profundamente y se va a dar cuenta que es absolutamente lógico lo que estamos hablando. Muy bien, entonces hemos entendido esto y me gustaría que podamos corroborar con un pensamiento del espíritu de profecía. Hasta ahora hemos venido hablando de la Biblia. Vamos a corroborar con un pensamiento del espíritu de profecía que se encuentra en Discurso Maestro de Jesucristo, página 56, párrafo 3. Entre los judíos se permitía que un hombre repudiase a su mujer por las ofensas más insignificantes, y ella quedaba en libertad para casarse otra vez. Esta costumbre era causa de mucha desgracia y pecado. En el Sermón del Monte, Jesús indicó claramente que el casamiento no podía disolverse, excepto por infidelidad a los votos matrimoniales. El que repudia a su mujer, dijo él, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con ella, con la repudiada, comete adulterio. Entonces, aquí alguien interpreta que la infidelidad a los votos matrimoniales es ya después de casado. Sí, después de casado, porque la infidelidad a los votos matrimoniales tiene que ver también con la verdad que le dice la persona a su compañero, futuro compañero, y le dice, mira, yo soy así, o mi vida fue así, o asá. Si ella no le cuenta nada, entonces, una vez casados, y el marido ahora se entera de su situación anterior, de fornicaria la persona, ahora hubo infidelidad en los votos matrimoniales, porque el voto matrimonial es un voto para toda la vida. El voto matrimonial no empieza a partir del momento que la persona se casa, sino a partir del momento que se conocen. Empieza a haber un voto matrimonial. Mira, yo me quiero casar contigo por esto, por esto, por esto y por esto. Por ejemplo, para que podamos entender esto, porque alguien puede decir no, y puede tener razón al tener una duda con respecto a esto. Pero imagínense, usted se casa con una persona y esa persona es homosexual, sea mujer o sea hombre, y no le dijo nada. Y ahora ustedes están casados y usted descubre que su esposo o su esposa es homosexual. ¿Usted va a estar atado con esa persona toda la vida?
Entonces, no quiere decir que la infidelidad del voto matrimonial sea solamente a partir del momento que se casan para adelante. Si esa persona era homosexual y se casó con usted no diciéndole nada acerca de su condición sexual, entonces esa persona también pasó por encima de los votos matrimoniales. O sea, le mintió. ¿Sí? Y esa persona no está atada para toda la vida. Si se podría anular el matrimonio, entonces A quedaría libre de B, que fue la infiel a los votos matrimoniales, le mintió en su real condición, y entonces A ahora podría anular el matrimonio con las autoridades. Si eso se permitiría, entonces A quedaría libre para casarse con quien quiera en cuanto sea en el Señor. Muy bien, espero que hayamos comprendido bien, y este punto, aunque es fácil para entender, es difícil para explicar, porque las personas se confunden mucho. Finalmente, me gustaría que podamos comprender que Jesús, cuando los judíos, es decir, cuando los discípulos vinieron a preguntarle a Jesús acerca de cómo era esta situación, Jesús los mandó a pensar en el principio. Y veamos bien esto, se encuentra en Mateo capítulo 19, versículo, vamos a ver en el versículo 3 en adelante, dice así: Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Aquí tenemos un primer punto. ¿Qué vinieron a hacer los fariseos? Piense bien, versículo 3. Entonces vinieron a los fariseos tentándole. ¿Qué significa esta palabra tentándole? ¿Por qué hace énfasis la Biblia en la palabra tentándole? Porque el hecho de que la Biblia haga énfasis en la palabra tentar, significa que los fariseos sabían que tomar otra mujer, que estando casado, repudiarla por cualquier cosa e irse, era una tentación para Jesús. Si Jesús decía sí para esto o sí para el otro, estaba pudiendo romper la ley de Dios. Entonces, vinieron los fariseos tentándole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Qué le dijo Jesús? No. ¿Por qué? Versículo siguiente. Por eso que, al entender que es una tentación, quiere decir que ellos sabían que repudiarla por cualquier causa era pecado. Hay una sola causa por la cual se puede repudiar a su mujer o a su esposo. Una sola causa. Y eso es la fornicación. Es decir, que le haya mentido y que no haya dicho que antes del casamiento había fornicado. Si la persona lo quiere perdonar, no dice nada a las autoridades y sigue su matrimonio para toda la vida. Pero si la persona quería casarse con alguien puro, moralmente hablando, y esa persona le mintió, entonces él tiene el derecho bíblico a ir a decir que esa persona no le dijo que había sido fornicaria antes. Este es el punto. Pero no si una persona adultera con otra. Porque estando en adulterio, el adulterio no es salvedad para un segundo casamiento. Ni para el divorcio, ni para el segundo casamiento. La única salvedad que hay acá es la fornicación. Muy bien, pero pasamos al punto entonces en que Jesús habló en el versículo 4 del capítulo 19 de Mateo, dice, y respondiendo les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo al principio, el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ahí vuelve al proceso de la creación de Eva. ¿Cuántas Eva creó Dios para Adán? Una sola. Por lo tanto, si creó una sola, nosotros tenemos que tener bien en cuenta de que tomar dos mujeres es adulterio, es poligamia. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Miren, ustedes están queriendo dejar a su mujer por cualquier causa, ir y tomar otra. ¿Qué le dijo eso? ¿No habéis oído que en el principio Dios le hizo a Adán una sola mujer? Si él quería tomar dos, iba a ser como Lamec. Entonces, en otras palabras, lo que dice Jesús aquí es, ¿no habéis oído que en la Biblia, en los escritos, nos dice que si tú tienes tu mujer, esa es tu mujer, tú no puedes tomar otra? Por cualquier causa, no. Eso es lo que Jesús quiso decir. Hay una sola causa, que él la explica más adelante, que es la que nosotros ya explicamos, es la fornicación. Muy bien, entonces Jesús lo llevó al principio, le dijo, una sola mujer hizo para el hombre. Y lo llevó al principio, lo llevó al Edén cuando Dios instituyó el matrimonio.
Pero también Jesús recuerda de que esto fue un permiso que le fue otorgado a los judíos por causa de que insistieron a Moisés de que ellos querían tener esta práctica. Ellos deseaban carnalmente esta práctica. Entonces Moisés, cansado, le permitió, y Jesús lo explica y dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio? Versículo 7 del capítulo 19 de Mateo. ¿Por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Miren la diferencia entre permitió y más al principio no fue así. Moisés permitió por la dureza del corazón. O sea, ellos querían. Bueno, Moisés, ¿qué vamos a hacer? Ahí tienen. Si ustedes quieren, pero sufran las consecuencias. No van a escapar de las consecuencias. ¿Y Jesús qué dijo? Permitió Moisés por la dureza de vuestros corazones. Mas al principio no fue así. Y nosotros como pueblo debemos restaurar el matrimonio. O sea, ir al principio, como cuando fue instituida esta institución, esta institución matrimonial. Y el principio era varón y hembra, una sola mujer. Es decir, si yo puedo conseguir el matrimonio, el divorcio y la anulación de mi matrimonio porque alguien me mintió y no me dijo su real condición antes de casarse conmigo, entonces cuando yo me caso con la segunda persona, en este caso, en realidad sería la primera. ¿Por qué? Porque este matrimonio quedó anulado por mentiras. Entonces la próxima compañera o compañero es el primero. Por eso dice una sola. Este matrimonio está anulado, es como que nunca haya ocurrido. A pesar de que la persona no murió, pero por causa de la mentira, por causa de la fornicación, es decir, no dijo que había fornicado, Jesús da salvedad. Si te mintió, tú puedes pedir, y descubriste que te mintió, y las autoridades descubren verdaderamente que te mintió, entonces, si las autoridades te dan permiso, tienes derecho bíblico para separarte y casarte de nuevo. De otra manera no. ¿Qué hacen las iglesias hoy en día? Se acerca una persona y dice, bueno, mire, mi esposa me engañó. Sí, ¿qué hizo? Bueno, se fue con otro hombre. ¿Qué puedo hacer? Entonces búsquese una hermana de la iglesia y cásese y sea feliz. Hermanos, si nosotros damos ese consejo, estamos pasando por encima del consejo de Cristo, que solamente da salvedad para la fornicación. Y no solamente eso, estamos actuando como actuó Abraham, como actuó David, como actuó Salomón, como actuó Jacob, y vamos a tener de seguro las consecuencias que tuvieron ellos. Una terrible degeneración en el hogar. Se va a terminar la armonía, la paz, la felicidad, la alegría, todo se va a terminar. ¿Por qué? Porque ahora ese hombre tiene dos mujeres. Sus sentimientos van a estar divididos. Sus sentimientos, aunque tal vez no quiera más a aquella mujer, pero su mujer sigue siendo su esposa. ¿Por qué? Porque no hubo fornicación, hubo solamente adulterio. Y el adulterio sí nos permite separarnos, porque tal vez no nos llevamos bien, porque se buscaron todos los medios para reconciliación o perdón. Sí nos podemos separar, porque no, dice el apóstol Pablo en Mateo, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 12, que no estamos sujetos a tal servidumbre. Si no me equivoco es el versículo 12, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 15, dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Es decir, ¿quién es el único que puede empujar al divorcio? El incrédulo. Nosotros no vamos a ir a pedir el divorcio a nadie, porque nosotros no creemos en el divorcio. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Nosotros no creemos en el divorcio. Nos quedaremos así. Si la otra persona decidió separarse de nosotros nos quedaremos así. Pero si la otra persona viene insistiendo con el divorcio, porque quiere formar otra familia, porque quiere hacer su vida, bueno, pues en definitiva, fírmenle sus papeles para que él sea libre y haga su vida y lamentablemente vaya por sus caminos. Pero usted no debe empujar el divorcio. Nunca debe arremeter con el divorcio, porque nosotros no creemos en el divorcio. No creemos en el divorcio. Entonces, si el incrédulo se separa, dice el verso 15, capítulo 7 de 1 Corintios, sepárese, pues no está el hermano o hermana sujeto a servidumbre,
en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Es decir, si una persona, en definitiva, no acepta el perdón y no acepta volver a mantenerse en familia, usted lo quiere perdonar y no acepta, quiere irse, quiere separarse, bueno, pues que se separe. Pero nosotros no vamos a pedir el divorcio, ni vamos a estar de acuerdo con el divorcio jamás, porque no somos la iglesia divorcista, somos una iglesia que cree en el matrimonio y en su restauración monogámica. Por lo tanto, puede separarse solo para mantenerse distante de una persona que le crearía mucho mal, porque no estamos sujetos a la servidumbre de quedarnos con una persona que nos estaría arruinando nuestra experiencia religiosa para siempre. Entonces, a partir de ese momento, comenzamos a sufrir una experiencia amarga, dura, difícil, pero que solamente puede ser superada si una persona acepta la doctrina de los 3 eunucos, que es con lo que yo quiero terminar nuestro estudio de hoy y corroborar finalmente de que la persona que sufre esta situación de adulterio, lamentablemente y únicamente, lo único que puede hacer es quedarse sola por causa de la ley de Dios y del reino de los cielos. Si acepta la doctrina de los 3 eunucos, entonces podrá ser feliz para siempre, como lo dice la palabra de Dios. Entonces alguien dice, bueno, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer yo para quedarme solo? Ya ahora me casé, soy joven, ¿qué hago? ¿Me tengo que quedar solo? Mi esposa finalmente no era fornicación, era adulterio, y aquí me dice que el adulterio no me da posibilidad de separación y nuevo casamiento. ¿Qué voy a hacer? Nosotros como pueblo, que basados en la palabra de Dios, creemos que esa persona puede elegir ser uno de los 3 eunucos, que es lo único que Dios permite en estos casos. Y dice así, aunque es duro, como Jesús dijo, pero lo explica Jesús de esta manera. San Mateo capítulo 19, versículo 10 en adelante, dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces, si yo no la puedo dar carta de divorcio por lo que yo quiera, entonces no conviene casarse. ¿Por qué? Porque los judíos querían tener varias mujeres, casarse y estar con ella un tiempo y luego echarla y casarse con otra. Entonces así era fácil para ellos. Eso era lo que permitió Moisés en ese tiempo. Pero dice Jesús, mas yo os digo que únicamente puede existir tal cosa si hay fornicación, que es lo que nosotros ya explicamos antes. Entonces le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Le parecía algo duro no poder desechar a sus mujeres. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esta doctrina, sino aquellos a quienes les es dado. ¿Qué significa? Aquellos a quienes tienen el don de la continencia, el don de continencia que menciona Pablo, que es un don de Dios, ¿verdad? Pablo lo menciona allí en 1 Corintios capítulo 7. Menciona que él tenía el don de continencia, que alguno de los hermanos puede pedirlo de Dios, el don de continencia. Si no puede tener el don de continencia, entonces dice aquí, esto les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado el don de continencia. Pues hay eunucos, aquí viene la doctrina de los 3 eunucos, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que los han hecho eunucos por causa de los hombres. Segundo eunuco. Entonces, primer eunuco nació del vientre de su madre. ¿Sí? Segundo eunuco. Eunuco es una persona que no puede tener contacto sexual. En el mejor sentido de la palabra, ¿no? Ustedes pueden buscar más profundamente. Dice, y hay eunucos que son hechos eunucos por causa de los hombres. En aquel tiempo existían eunucos que el rey, como tenía muchas mujeres, para que nadie toque a su mujer, cuando él se iba de campaña, o de guerra, o lo que fuera, o iba a visitar otros reinos para hacer algunos negocios, entonces dejaba un hombre, un eunuco, que era un hombre que físicamente estaba impedido para poder allegarse a cualquier mujer. Entonces ese era un eunuco. Entonces lo dejaba con el harén y él iba con
con todo cuidado porque sabía que no había peligro. Y finalmente hay un tercer eunuco y el último. Vamos a repetir los dos anteriores y pasamos al tercero. Entonces hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, primer eunuco. Y hay eunucos que son hechos eunucos por causa de los hombres, para cuidar los harenes. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. ¿Quién es este tercer eunuco? Primer eunuco nació así. Segundo eunuco lo hicieron los hombres para cuidar sus mujeres. ¿Y el tercer eunuco quién es? Y hay eunucos, dice Jesús, capítulo 19, versículo 12 de San Mateo, por si no cree lo que estoy diciendo, porque es bastante duro. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Este es el eunuco que se queda sin casarse, que no busca otra mujer, porque su mujer lo engañó y él no tiene el derecho bíblico de volver a casarse. Por lo tanto, él queda solo. Se hace eunuco, es decir, no tiene más contacto físico con ninguna otra mujer, porque su mujer aún vive. Y en cuanto están vivos, ellos son matrimonio. Entonces se hace eunuco por causa del reino de los cielos. Y Jesús termina diciendo, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, mis amados, Jesús termina con una frase durísima. El que sea capaz de recibir esto, es decir, de que elija ser un tercer eunuco, quedarse solo por causa del reino de la ley de Dios, entonces que lo reciba. 2 o 3 pasajes más en estos últimos minutos que nos quedan para corroborar finalmente que si el hombre se separa de su mujer, la única opción que nos da el Evangelio es 1 Corintios capítulo 7, versículo 11. Y dice así. ¿Cuál es? La reconciliación. Dice 11. 7:11 1 Corintios. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. Si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. No hay otra opción. Si alguien se separa, la única opción que le queda es reconciliarse con su marido. La única. O el marido con la mujer. O se queda sin casar, según el versículo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en tanto están vivos, dice la carta a los romanos del apóstol Pablo, en cuanto están vivos, en el capítulo 7, versículo 1 al 3, en cuanto yo estoy vivo y mi esposa está viva, por más que ella haya adulterado y se haya ido lejos, o sea, si su esposa está viva, la esposa de A está viva, B se fue lejos, entonces, aunque hayan adulterado, siguen siendo marido y mujer, porque la vida es lo que une el matrimonio. Es el lazo que está unido todavía. Solamente la muerte lo puede cortar. Dice así, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, Romanos 7, 1 al 3, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por ley a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, él queda libre de la ley. Ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y si se une a otro marido, y no siendo adúltera, porque el marido murió, ¿cuál es el único motivo, cuál es el único permiso que el Señor da para que una persona se pueda volver a casar? El apóstol Pablo nos explica, en este mismo capítulo 1 Corintios, capítulo 7, versículo 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, 1 Corintios 7, 39, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. ¿Pero con quién? Con quien quiera. Con tal que sea en el Señor. O sea, con un hermano de la iglesia. Si su marido muere, o si su esposa muere, se puede volver a casar. Pero solamente con
alguien que crea lo mismo que ella. ¿Qué dice aquí? Dice, pero si la mujer es casada está ligada por la ley a su marido, en tanto éste vive, la ley del matrimonio. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Solo en el Señor. Si un hermano va y se casa, se muere su esposa o su esposo, y va y se busca a otra persona que no es de la iglesia, está en contra de la ley del matrimonio, en contra de la ley del evangelio, y tendrá que ser separado de la comunión de la iglesia, porque se unió a un incrédulo. ¿Sí? Y en Nehemías capítulo 13 encontramos que la unión con los incrédulos, y Deuteronomio capítulo 7 también, encontramos que la unión con los incrédulos es un pecado delante del Señor. Finalmente, mis hermanos, después de entender los 3 eunucos bíblicos, quiero recordarles la muerte del gran profeta Juan el Bautista. ¿Por qué murió Juan el Bautista? Porque defendió la ley del matrimonio monogámico. Él era el gran restaurador, fue el restaurador, el primer restaurador del matrimonio monogámico en el Nuevo Testamento. Herodes, primeros escritos, página 154, párrafo 1. Herodes fue afectado mientras escuchaba los testimonios poderosos y directos de Juan, y con profundo interés averiguó qué debía hacer para llegar a ser su discípulo. Mire, Herodes quería, hasta se conmovió para ser discípulo de Juan. Juan sabía que Herodes estaba por casarse con la esposa de su hermano, mientras que este último, es decir, el hermano de Herodes, aún vivía. Y dijo fielmente a Herodes, por eso nosotros estamos hablando fielmente hoy, aunque muchos nos rechacen por este mensaje. Que muchas iglesias quieren creer lo contrario. Y dicen que somos que nuestra iglesia, basada en la Biblia, es muy radical. No, esto es lo que el Señor dice. Nosotros no tenemos autoridad para decir otra cosa que el Señor diga. Aunque, dice aquí, y dijo fielmente a Herodes que no era lícito tomar la mujer de su hermano. Herodes no estaba dispuesto a hacer sacrificio alguno. Se casó con la esposa de su hermano y por influencia de ella apresó a Juan, porque ella también estaba enojada porque él le llamaba la atención, Juan le llamaba la atención, y lo puso en la cárcel, y con la intención de soltarlo más tarde, finalmente terminó cortándole la cabeza. Entonces, ¿qué hizo Juan el Bautista? Por defender la ley del matrimonio monogámico, perdió la cabeza. Ese fue nuestro hermano Juan. Se mantuvo fiel. Joya de los Testimonios 537, Joya de los Testimonios tomo 1, 577 párrafo 1, y con esto quiero terminar nuestro estudio de esta oportunidad acerca del matrimonio, su restauración en estos últimos días. Y dice así: en las mentes juveniles, es para los jóvenes y para todos los que están casados, en las mentes juveniles y los que no están casados también, el matrimonio está revestido de romanticismo y es difícil despojarlo de ese carácter que le presta la imaginación, para hacer que la mente comprenda cuán pesadas responsabilidades entraña el voto matrimonial. Liga los destinos de dos personas con vínculos que solo la muerte puede cortar. ¿Cuál es el único elemento? ¿Cuál es la única herramienta que puede cortar el vínculo matrimonial? Aquí dice, solo la muerte, corroborando Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3. Mientras está casada, mientras están vivos, la ley del matrimonio se enseñorea de ellos. Pero en cuanto ellos mueren, pueden casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Que el Señor nos dé su gracia. Y si alguno está en esta situación, oramos por él. Pero que se sostenga tercer eunuco hasta que el Señor vuelva y nos dé la recompensa final. O hasta que pueda verse libre de la ley del matrimonio por causa de alguna muerte. Y que pueda nuevamente restituir su estado matrimonial. Pero si así no fuere, sosténgase firme, mi hermano, mi hermana, querido joven, querida joven, el Señor viene pronto. Maranata. Amén.